ahora le agradezco infinitamente la conversación para el público de titulares de la tarde al candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade. ¿Cómo estás, José Antonio? Bien, Qué gusto. Muy contento de estar contigo en tu programa y platicar con tu audiencia. Exactamente, con la audiencia. José Antonio, veo a los votantes enojados para todos lados, no importa el color. ¿A quién le beneficia este clima que se está generando en las intercampañas? La verdad es que no beneficia a nadie y es un problema que es bien grave, y es un problema que es bien grave de tiempo atrás. No solamente es un problema de los partidos o de la relación de la sociedad con el gobierno, es un problema que vemos en todas partes del mundo y que nos lleva a construir un entorno en donde a veces tomamos decisiones equivocadas, en donde a veces pues no ponderamos un poco lo que tenemos, lo que hemos venido haciendo, y muchas veces, y eso es bien importante, pues es un malestar que es justificado. Es una molestia que tiene que ver con seguridad, es una molestia que tiene que ver con corrupción. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Salir, dialogar, estar cerca, dar la cara, generar confianza, y eso es lo que estamos buscando hacer de la precampaña, en la intercampaña, y el que sepa, el que nos está escuchando, que entendemos, que nos hacemos cargo de su molestia y que vamos a trabajar muy duro para ofrecer soluciones que generen confianza y que ayuden por la vía de cambios de fondo a que esta percepción y esta realidad de malestar se modifique. Claro, porque la batalla tendría que ser en un terreno de quiénes son los mejores, no quiénes son los peores. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos hecho? ¿Y qué proponemos? Uno va a votar por una persona y va a votar por un proyecto. Y ese proyecto va a definir el rumbo del país para los siguientes años. Es bien importante que encontremos espacios para hacer esos contrastes. A ver, llama la atención que lo último que hemos escuchado del INE es que los precandidatos o los candidatos ya estamos impedidos de debatir. Pues la verdad es que lo que debiéramos de buscar no es uno, sino varios debates para que al final la decisión quede absolutamente claro qué implica para la vida de cada uno de nosotros. Claro, ustedes impugnaron incluso esa decisión para que lo que se privilegie es la libre expresión. Pues imagínate que tengamos una prohibición de debatir. A ver, hay modelos de comunicación política en donde el único evento de campaña es el debate. Se imprimen los debates, se reparten y sobre esa base el elector toma una definición. Eso está bien, porque lo que vamos a acabar es escogiendo entre diferentes alternativas que tienen un impacto muy distinto. Si en el Valle Metropolitano se deja de construir el aeropuerto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esos 450,000 empleos que se dejan de crear? ¿Qué pasa con esa conectividad que nos implicaría perder competitividad? Si damos una amnistía, pues, ¿qué pasa con los criminales que salen de la cárcel y pasan a la calle? ¿Cómo con la amnistía podemos generar mejores espacios de seguridad en vez de hacerlo con prevención, con mejores policías, combatiendo a las armas y al dinero? Esto es, hay mucho en juego como para que no seamos capaces de contrastar. Pues el rumbo de un país. Nada más, estamos en un periodo de intercampañas. Faltan a partir de hoy, José Antonio, candidato para la elección, exactamente 4 meses y al parecer puede pasar de todo porque estamos viendo un ritmo vertiginoso, más que de suma, de descalificaciones, de a ver quién es el peor. En esta guerra, por llamarla de alguna manera, ¿tienes identificados a tus enemigos? Mira, los enemigos míos son los problemas del país. Aquí estamos en una contienda política, una contienda bien importante. Queremos ser presidentes, queremos darle rumbo al país. Es inevitable que estemos sujetos todos a un gran escrutinio de todo el mundo, y es correcto. Queremos saber quiénes son los que aspiran a gobernar, qué han hecho, qué decisiones han tomado, cómo ha sido su vida, cómo explican su patrimonio y qué es lo que están planteando y qué es lo que están proponiendo. Pero en todo esto hay que recordar siempre, todos los días hay que levantarse y recordar, nuestros enemigos son los problemas de México. Y lo que el elector quiere escuchar es qué vamos a hacer para resolverlos. Al elector no le interesa un juego de descalificaciones o de adjetivos, sí le interesa un juego de contrastes. Y es bien importante, sí tenemos que saber exactamente qué somos, qué hemos hecho, porque aspiramos a gobernar. Y son preguntas válidas. Son preguntas válidas el saber, por ejemplo, pues de qué ha vivido Andrés Manuel los últimos 15 años. Es una pregunta válida saber pues, cómo le hace un candidato para tener una fundación con un edificio, cómo le hace un candidato para ser un servidor público, comprar una bodega industrial, por qué le vende esa bodega industrial a una empresa fantasma. Son preguntas válidas como lo son el cuál fue mi gestión en Sedesol. ¿Qué de mi gestión fue observado y qué hicimos al respecto? Todo eso son elementos válidos porque dibujan quiénes somos y qué hemos hecho, y vale la pena que exploremos y que exploremos a profundidad cada uno de esos interrogantes. En ese sentido, interpreto que las campañas deben de llevarse desde tu punto de vista en absoluta libertad de expresión, porque estamos acostumbrados aquí hasta que los órganos electorales se metan para regular qué sí está bien y qué no lo está. Fíjate,
el modelo de comunicación política que tenemos como país. Para que una democracia funcione tiene que haber equidad. ¿Qué nos dice nuestro modelo de comunicación política que tenemos que hacer para que haya equidad? El 30 de marzo que empieza la campaña, el supuesto es que ninguno de nosotros habría tenido una exposición en spots para promover nuestra candidatura. Que entre el 30 de marzo y el 11 de febrero iba a haber una intercampaña en donde otra vez en los spots no podíamos estar presentes para que cualquier cosa que hubiéramos hecho en la precampaña tenga un espacio donde se diluya para que la equidad del 30 de marzo sea plena. Entre el 11 de diciembre y el 12 de febrero solamente podíamos hablar con los militantes en función de cómo cada partido y cada plataforma hubiera planteado escoger a sus candidatos. Y antes del 12 de diciembre no debíamos de haber hablado, punto. Cualquiera que antes del 12 de diciembre hubiera dicho yo quiero o yo aspiro a algo en su hoja de Facebook, se arriesgaba a que el INE declarara que ese era un acto anticipado de campaña y lo echara fuera. Antes del 12 de diciembre, el INE le da recursos fiscales en especie a los partidos para que los partidos tengan presencia. ¿Y qué es lo que vimos? Que en este modelo de comunicación que planteaba un piso parejo el 30 de marzo, dos candidatos que se quedaron con ese recurso fiscal en especie y que lo utilizaron para promocionar su imagen. Pues ese es un abuso del modelo de calificación política. Entonces, hoy, ser muy escrupuloso de qué decimos y de cómo y de que no podemos hacer propuestas y no podemos llamar al voto, contrasta con que los candidatos por espacio de 3 años se hayan quedado con todo el dinero que se mandó en especie a sus partidos para promocionar su imagen, que la verdad es que respecto al modelo de comunicación política no tiene ningún sentido. Y hoy andar en estos temas de no vaya a ser que se interprete un acto anticipado de campaña, cuando Andrés Manuel ya presentó programa de gobierno y gabinete, la verdad es que resulta una discusión bastante ociosa y debiera de pensarnos si esa es la mejor forma de establecer un vínculo de comunicación en campañas tan importantes como las que ahora enfrentamos. ¿Habría entonces, José Antonio, candidato, que replantear la ley electoral? Vemos pasar periodos importantes de elecciones y casi inmediatamente después los partidos políticos dicen, en general, no me gustó, no me conviene, se violaron tanto, y entonces hay una reforma. Así es. ¿Se tendría que hacer desde antes y no bajo el calor de una situación postelectoral? Mira, yo creo que cada elección nos ayuda a entender cómo podemos construir un mejor entorno de equidad. Pero lo que queda claro es que esto que hemos construido pues, es un proceso disfuncional que se prestó a brutales abusos, que implicó que se abusara de recursos públicos en promover imágenes personales y que hoy implican que la equidad pues es una equidad que no está o que no fue garantizada por la autoridad electoral. Ahora, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Una buena campaña. Las campañas cuentan. En México hemos tenido 3 procesos electorales bien competidos. En 2 de los 3, el que iba liderando en marzo perdió. Y en uno de los 3, a pesar de que ganó, perdió más de 20 puntos en los 3 meses de la campaña. ¿No fue por lo que llaman, José Antonio, la llamada guerra sucia? Porque después vemos acusaciones, juicios mediáticos, no frente a instancias pertinentes, y de repente pasan las elecciones y esas responsabilidades que se fincaron en los medios o en las redes sociales o en Internet desaparecen como que se diluyen. La guerra sucia casi por definición es una guerra que es anónima y que es mentira. Lo demás es contraste basado en hechos de los perfiles de los candidatos. Esto es, hoy estamos viendo pues, un candidato, Andrés Manuel, que frente a la pregunta válida de qué ha vivido en los últimos 15 años, pues no ofrece una respuesta. Y estamos viendo a un candidato, a Ricardo, que tomó decisiones en términos de sus fundaciones y los edificios, que compró una planta industrial, que se lo vendió a una empresa fantasma. Eso no es guerra sucia, son datos. Y en el contraste se vale que preguntemos si eso está bien hecho, si está mal hecho, si eso da lugar a alguna responsabilidad o no. Tú imagínate que en mi caso, yo he sido 5 veces secretario de Estado, he tenido pues, una trayectoria de 20 años ininterrumpida, que de repente mañana resultara que yo le vendí algo, lo que fue mi coche, a una facturera. Bueno, pues ese sería un tema y nadie estaría preguntando que cómo es posible que me hagan una guerra sucia al respecto. Bueno, pues cada una de las decisiones que hemos tomado de vida, pues yo cuando me preguntan de la Auditoría Superior digo, a ver, en mi gestión se observó esto y esto y esto, y esto hicimos al respecto.
Y este es el proceso como se deslina de responsabilidades. Y estas son las autoridades correspondientes. Y respecto de eso, en mi gestión no hay una sola observación. Pero se vale que me lo pregunten. No, totalmente. De ahí es donde conocemos, como bien tú citabas, a los candidatos. Hoy se presentó el último barómetro de confianza que presenta Edelman cada año. Y de ahí 77%, 8 de cada 10 de cada uno de los ciudadanos, pues dice que les preocupa mucho la difusión en este periodo de intercampañas y de campañas de las famosas fake news, donde sí pueden, dicen, influir en los ciudadanos para tomar una decisión confundida o contraria a la que tenían. ¿Qué opinas de este tema? Tienen razón. Y yo creo que debiéramos de buscar como campañas y como medios, pues el tener pues esta revisión factual, que aquí se entiende muy bien. Cada vez que ustedes hablan, dicen, entrevistan, plantean, pues están sujetos a un escrutinio respecto a si es verdad o no lo que se dijo. Debiéramos de encontrar mecanismos que nos ayudaran a discriminar entre aquellas noticias que son ciertas y aquellas que no lo son. Sí, en una decisión tan importante, el tomarlas al amparo de desinformación sería muy grave. Y hemos visto ya que esa desinformación empieza a asomarse desde las precampañas y en la intercampaña. Y sí sería muy bueno que encontráramos algún mecanismo, algún indicador, algún ente al que se le tuviera confianza para decir, después de revisar tal o cual noticia, pues encuentro que no está ¿Vale clara la en la alianza realidad. Facebook-INE, que tanto fue cuestionada? Yo creo que vale la pena esa, pero yo creo que vale la pena que en independencia de la autoridad electoral, de nuevo campañas, medios, en general todos quienes pensamos que una elección como estas, en donde lo que está en juego es el destino del país, pues estemos cerca para encontrar cómo validar y cómo discriminar entre noticias falsas y noticias que están ancladas en datos y en realidad. Finalmente, José Antonio, candidato, los jóvenes de este país, los emprendedores de este país, ¿qué van a significar en tu campaña? Mira, cuando yo era canciller, cuando era secretario de Relaciones Exteriores, la gente decía México va a ser potencia porque es un país joven. Menos de 27 años tiene la mitad de la población. Es un país que tiene todo por delante. Es un país que va a encontrar en sus jóvenes talento, emprendimiento. Por eso un eje rector de nuestra campaña es hacer de México la capital mundial del talento. Porque en un buen día un joven mexicano es tan bueno como el mejor. Pero en los más de los días es todavía mejor que el mejor. ¿Tendremos pronto un Silicon Valley? Lo empezamos a tener, ¿eh? A ver, Silicon Valley 2013, es un ecosistema. Sí, y es un ecosistema que hoy vemos en la Ciudad de México, es un ecosistema que vemos en Guadalajara, es una zona económica especial que vemos en Mérida. Y te doy 2 o 3 ejemplos que llaman la atención. Cuando fuimos a Sonora a la precampaña, platicamos con rectores. En Sonora había un grupo de mexicanos de la Universidad Autónoma de Sonora con un grupo de americanos de la Universidad de Arizona que en la reserva de la biosfera del Pinacate estaban haciendo investigación para ver cómo podía colonizarse Marte. Esos son los jóvenes mexicanos. Están en la frontera y son potencia. Y van a estar contigo si así lo deciden. Al centro del gobierno, de la preocupación y de la campaña. Muchas gracias, José Antonio Meade, candidato por la coalición Todos por México. Gracias por esta charla para el público de Titulares de la Tarde. Gracias, por supuesto, a José Antonio Meade por haber platicado con ustedes, con la audiencia. Hacemos una pausa, volvemos, tenemos más.